Atención a la hora 7 de la mañana con 39 minutos. 7 de la mañana con 39 minutos es la hora exacta a nivel nacional. Estás escuchando tu programa desde otro enfoque a través de Radio Tomplay 90.1 de la FM, transmitiendo desde el Callao para toda Lima y para todo el Perú y el mundo a través del aplicativo que lo descargas en Play Store. Hoy en esta hora de la mañana tenemos a nuestro colega periodista Jaime del Castillo, abogado, especialista en ciencias políticas y analista, y vamos a compartir con él un análisis mucho más profundo de lo que está pasando hoy día, o todos estos días que se ha estado viendo, toda esta movida de protestas, paro de transportistas, las negociaciones que se ha estado viendo con el gobierno, etcétera, y los anuncios y medidas que se siguen dando de parte de diversos gremios en diversos puntos de nuestro país. ¿Qué está pasando? Buenos días, doctor Jaime del Castillo. Bien, buenos días y gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, Vladimir. Un placer contactarme contigo, saludar al equipo y un saludo también para la radio audiencia. A tu disposición, Vladimir. Correcto. Esto del tema de los conflictos que se están viviendo, de las manifestaciones, paros, de los transportistas y de los agricultores en diversas partes del país, pues al parecer algo por ahí debe haber de raro, porque lo que se está viendo de parte del gobierno, por ejemplo en el caso de Huancayo, decíamos, se ha visto negociaciones entre el Ejecutivo y los representantes de los gremios, pero se veía al mismo tiempo en las calles una fuerte violencia que lamentablemente empezó a afectar la integridad de las personas. La pregunta es, doctor Jaime del Castillo, ¿cómo usted analiza esta situación que se está viviendo hoy en día? Se está viendo, digamos que se convocan negociaciones a conversar directamente con los representantes. Hay voluntad de diálogo de parte del gobierno, del Ejecutivo, va directamente con sus representantes, pero exigen la presencia a veces directamente del presidente Pedro Castillo, y muchas veces, mientras se está dando estas negociaciones, por otro lado, al mismo tiempo se están notando protestas. ¿Cómo nota usted este panorama, doctor? Bueno, ya a partir del día de hoy ha quedado evidente y evidenciado, si se admite, que estamos en el plan B de la derecha y la ultraderecha en contra de Pedro Castillo Terrones. El plan B es lo que ya había dicho en otras intervenciones, en el sentido que, al igual que el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, la derecha ha optado por pagar a los dirigentes mafiosos del transporte pesado, pagar a la prensa grande vendida y buscar ahora los matones dentro de las Fuerzas Armadas. Eso está clarísimo. El gobierno ha hecho esfuerzos que toda la población peruana ha visto en los últimos días, Vladimir, para llegar a un acuerdo con los transportistas. Y ya hay documentos firmados. No solamente en Huancayo, hay en Arequipa, hay en Huancavelica, hay en diferentes puntos del país. El Premier se ha reunido con los altos dirigentes del transporte pesado. Ayer se reunieron en Palacio de Gobierno y ahí está la foto para la historia. Están los documentos firmados. La Policía Nacional de Perú no tiene un solo muerto por represión. Los 3 muertos que se contabilizan no tienen nada que ver con represión policial. Entonces, ahora lo que sucede es que hay sectores desesperados por desestabilizar al gobierno de Castillo y quieren utilizar la crisis económica internacional para traérselo abajo a como dé lugar. Entonces ya el presidente de la República tiene que tomar medidas de inmediato. En estas horas es posible que ya empiece a sacar transportes del Estado para cubrir en algunas zonas álgidas del Perú. Pero este paro del día de hoy
es manipulación política de la derecha, porque el gobierno ya conversó y ya pactó con los principales gremios de transportistas, y no es posible que ahora aparezcamos con nuevos paros de transportes, o sea, más claro ni el agua, mi estimado Vladimir. Efectivamente, y muy aparte de eso también se está viendo la presión con el tema del precio de los alimentos al final, de desabastecimiento que se está viendo obviamente por estas situaciones, pero la pregunta es, ¿se podría entender que también acá hay una presión de parte de los diversos monopolios que acaparan muchas veces, como el Grupo Gloria, en el caso de el monopolio del azúcar, por ejemplo, con Coazúcar, etcétera, para generar, digamos, unirse de todas maneras a esta desestabilización que se está viendo, porque no solamente es el tema del combustible, entendemos que el combustible pues es por factores externos, que ya en un programa anterior lo habíamos detallado. Pero muchos alimentos que a veces no necesariamente están directamente relacionados con el precio de los combustibles, se ha visto también que ha subido de precio, se ha visto desabastecimiento. Y lo que acá podría uno pensar es que, así como se está viendo con el caso de los transportistas y ganaderos, también las grandes industrias, las grandes corporaciones están generando un incremento posiblemente de precios, porque justamente existen esos grandes monopolios y eso es lo que hace daño lamentablemente al país. Esos son precisamente los grupos de poder económico y financiero que están moviendo la caída de Pedro Castillo. Los que tú has mencionado, esos monopolios no quieren ser tocados en modo alguno. Te voy a mencionar una sola cadena de grifos de Tacna a Tumbes, Prima, por ejemplo. Es una empresa privada y a ellos no les va a convenir que el gobierno favorezca al pueblo porque a ellos ganan dinero exprimiendo la pobreza nacional. ¿Qué pretexto ya hay, Vladimir, si el ministro de Economía ya presentó el proyecto para del Fondo de Compensación para la Gasolina de 84, de 90, incluyendo el diésel? Pero estos monopolios no quieren eso, porque el pueblo va a querer que el precio baje en los avisos luminosos de las griferías y ellos no quieren hacerlo, no quieren hacerlo. Entonces buscan de una u otra manera presionar y hacer crisis política para que Castillo salga. Recuerda que el Congreso de la República quiso reunirse de emergencia el día domingo a las 10:30, pero como este gobierno solucionó de inmediato el tema, incluyendo el ministro de Economía, que rápidamente dijo, voy a bajar al 100% el selectivo 90 y después 100%, entonces el Congreso dijo, mejor nos reunimos hoy día a las 3 de la tarde. O sea, están pendientes de buscar cómo desestabilizar y traerse abajo el gobierno de Pedro Castillo, y ya sabe, los monopolios de los grupos de poder no quieren ser tocados. No solamente eso, el presidente de la República con su ministro de Economía ya están enviando el proyecto para bajar el impuesto selectivo al consumo, Vladimir, impuesto selectivo al consumo, para determinados productos, los productos que se llevan a la boca, el azúcar, el arroz, etcétera, etcétera. O sea, no habría motivo para que haya paro alguno. Pero los grandes monopolios no les conviene eso bajo ninguna circunstancia. Los economistas dicen, no, pero al aplicar el impuesto selectivo al consumo indiscriminado, también las grandes empresas se van a beneficiar. Sí, pero ellos no quieren el tema económico, Vladimir. Ellos quieren tomar el poder político. Que eso que quede bien claro. Ahorita deberían estar tranquilos porque ya pues se bajó el impuesto selectivo al consumo a los principales productos de pan llevar y se bajó, se aplicó el fondo de compensación a las gasolinas 84, 90 y dice, ya pues vayámonos tranquilos a nuestra casa a trabajar. Pero no, con este paro de transporte
significa que los grupos monopólicos están dispuestos a soltar millones de dólares con tal de crear crisis y tumbarse a este gobierno. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo, mi estimado Vladimir. Correcto, porque justamente ahí se ve lo que tú señalas, ¿no? Por ejemplo, si en el precio internacional sube, inmediatamente eso sí, al día siguiente se nota en los grifos. Pero cuando se hace gestiones para que eso baje, pues no pasa absolutamente nada. Exactamente. De Fujimori a la fecha, Vladimir, todos los gobiernos apoyaron a los grupos monopólicos. Todos, Vladimir, todos. PPK, Toledo, Alan García, Ollanta, dejaron que los grupos monopólicos hagan lo que les viene en gana. Pero estos grupos monopólicos están con la sangre en el ojo, Vladimir, con el tema solamente de Indecopi, te pongo el caso. ¿Cuántos millones perdieron los grupos monopólicos solo con el control de Indecopi? Entonces están con la sangre en el ojo porque saben que el presidente Castillo va a seguir haciendo cambios y ellos no quieren. Ya están los cambios ahí ya. Tenemos un ministro de Economía que técnicamente en 2 patadas solucionó el tema. Se me baja el impuesto selectivo al consumo, dijo, y se me va, y aplico el fondo de compensación, y se acabó. Ahí está el proyecto al Congreso, y el Congreso ya tiene la papa caliente en la mano. Ahora el Congreso, que se ha querido dar de gran componedor, del gran amigo del pueblo, tiene que solucionar a las 3 de la tarde y aprobar esos proyectos de ley del Poder Ejecutivo. Pero eso no va a ser suficiente, Vladimir. La guerra está pactada, como yo dije en un video analizando la situación del conflicto entre el Congreso y el presidente Castillo. Pues la verdad de las cosas que 2 soles no pueden brillar en un firmamento, Vladimir. La misma frase que dijo don José de San Martín cuando Simón Bolívar vino ambicioso, lleno de poder, a querer tomar el Perú. Es igual, en el Perú 2 soles no pueden brillar en un firmamento. Los grupos monopólicos quieren seguir gobernando y sus títeres, el Congreso, los gremios de transportistas, la prensa grande, etcétera, ya no dan más. Entonces ya hay un enfrentamiento directo entre los grupos monopólicos y Pedro Castillo. Esto se está agudizando. El gobierno puede capear este temporal y esperar hasta el día de mañana a ver qué pasa, pues, ¿no? El gobierno puede hacer eso, pero la guerra está ahí, ya está abierta, y si la guerra está avisada, y si Palacio de Gobierno no toma acciones, Vladimir, van a dar un batacazo por otro lado. La cosa está así de clara. Efectivamente, una de las medidas que también ha tomado el gobierno es subir el sueldo mínimo a 1.025 soles, como una medida que va a empezar a efectivizarse a partir de mayo. Exacto, Vladimir. El gobierno, con mucha astucia y con mucho tacto, también aprovecha la crisis, pues, ¿no? ¡Qué lindo! Vladimir, el presidente fue inteligente, le metió una patada, ¿no es cierto?, en el pecho a los grupos monopólicos. Tú me estás fregando con el paro de transporte, tú me estás fregando con esto y el otro, ¡toma! Y le dio el aumento del sueldo mínimo a 1.025 para tener al pueblo de su lado. O sea, es una movida inteligente lo que ha hecho el presidente de la República. Y esto se hace efectivo en mayo. O sea, compadrito, te tengo en vilo todo este mes de abril y en mayo pagas el nuevo sueldo mínimo vital. Pero fíjate la rabia de los grupos de poder, han pagado el doble de lo que venían pagando antes del domingo al gremio de transporte y tenemos ahora parado el país. Entonces es una guerra, pues, ¿no? Dentro de esta situación conflictiva que se está dando, si vemos el tema de crisis, igual a oportunidad, ¿cuál sería, digamos, las acciones correctas que se deberían implementar de parte del gobierno en beneficio de la población, justamente para que esto se llegue a una solución por lo menos efectiva? Claro que sabemos que si estamos dentro de esta guerra, como lo mencionas, es difícil que sean, pero ¿cuáles podrían ser esas herramientas, esas movidas, digamos, para que se logre de manera ya más eficiente un beneficio, digamos, o una solución
con los diversos gremios que ahorita están lamentablemente paralizando el país. Bueno, el servicio de inteligencia está trabajando, me parece, a un 60%. Porque esto debió solucionarse en la madrugada, Vladimir, con un buen servicio. Si José Fouché, el ministro del Interior de Napoleón Bonaparte, y que fue también ministro del Interior de la monarquía y después del imperio, si José Fouché estuviese vivo, no hubiese habido este paro de transporte porque hubiese trabajado toda la madrugada y no acaecía este Ministerio de Transporte. Entonces, por ahí el presidente de la República tiene que apretar el mecanismo del servicio de inteligencia que Palacio tiene que tener obligatoriamente porque información es poder, ese es uno. Dos, tiene el mecanismo de la SUNAT. ¿Qué cosa está haciendo la SUNAT en este caso? Y no le está apretando el cuello a todos esos enemigos que tienen grandes deudas y hasta el día de hoy no se les embarga. Tres, las medidas económicas que tiene que dar el gobierno, ¿no es cierto?, contra los monopolios. Algunas medidas económicas que tiene que aplicar este gobierno y las va a hacer, me parece, en breve. Entonces, hay el Poder Ejecutivo tiene mecanismos ahí, pero yo pienso, y creo que no me equivoco, hasta ahora no me estoy equivocando en mis análisis políticos, ahí está grabado todos mis análisis, pienso que el gobierno está esperando que se visibilicen más los monstruos que lo están atacando, para ya dar un golpe efectivo selectivamente. Yo pienso que es así, porque esto de paro de transportes, el día de hoy ya es manipulación de la derecha, obviamente. El gobierno está trabajando seguido, o sea, ha habido consejo de ministros de emergencia, el servicio de inteligencia está trabajando a full, y yo creo que ya están identificando por dónde van a tener que atacar, porque ya se aumentó el sueldo mínimo, ya el impuesto selectivo al consumo desapareció prácticamente al 100%, deberían bajar de inmediato las cosas, ya hay fondos de compensación para gasolinas 80-90, dice, ya pues, Vladimir, lo que estoy viendo ahora son ómnibus de la Policía Nacional que están circulando en las calles para ayudar a los trabajadores a llegar a su destino. Sin embargo, Vladimir, no hay la violencia que se esperaba porque simple y llanamente no quieren ser identificados los grupos. Han recibido el billetón y han hecho el paro de transportes, pero esto no se puede sostener tampoco en el tiempo. Entonces, el gobierno ahí puede tomar esas medidas que te estoy explicando. Efectivamente, porque acá en la capital lo que se está viendo es un paro diferente a lo que se estaba viendo, lo que se veía normalmente en otras situaciones, en otros gobiernos, ¿no? Donde sí había paro, pero había las movilizaciones, había los bloqueos y estaban los dirigentes al frente. Ahorita lo único que se ve es que hay falta de vehículos, falta de movilidad, pero uno no sabe, digamos, quién está detrás de todo esto. Exacto. Los dirigentes están metidos debajo de su cama contando el billete, Vladimir. Eso es lo que está pasando. Están metidos debajo de su cama contando el billetón. Pero vuelvo a repetir, eso no se va, en el tiempo no se va a suceder. El Congreso, tontamente, porque tenemos una mujer que dirige el Congreso con el respeto de todas las mujeres, María del Carmen Alba Prieto, pero no tiene cerebro político ella. Sola se puso nuevamente la soga al cuello y ha convocado a Junta de Portavoces hoy día a la T y tiene que solucionar el tema del pedido del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo en ese aspecto han sido muy hábiles. He visto ministros que han sabido negociarlo, he visto a Salas fajarse ahí con los guaracazos que le han caído en las piernas y en la cabeza, he visto fajarse a Roberto Sánchez ahí, salivazo a salivazo con los agresivos dirigentes transportistas, lo he visto al ministro de Economía, Oscar Graham, toda la vida acostumbrado a oficina con aire acondicionado, cafecito express en la mesa, sin embargo lo he visto ahí recibiendo los ajos y las cebollas y solucionando el tema con soluciones efectivas, porque la población es lo que necesita urgentemente aquí una solución. Doctor, para finalizar, por favor. Sí, yo creo que el presidente debe dar un mensaje a la nación. Es posible que hoy día puede dar un mensaje a la nación o la presidencia del Consejo de Ministros debe dar un mensaje a la nación el día de hoy y advertir al pueblo lo que está pasando, porque el gobierno no tiene nada que ocultar.
Entonces debe advertir que acá hay fuerzas oscuras. Lo que dijo el presidente cuando estuvo en provincia, creo que estuvo en Piura, ¿no? Y dijo que hay gente pagada. Ahora se está viendo, pues, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe hacer y presionar al Congreso, ¿no es cierto?, para que el Congreso ya pues empiece a despachar las normas que deben favorecer al pueblo, ¿no? El pueblo no es tonto, el pueblo sabe que hay acá cosas sucias, cosas turbias. Hay que esperar qué pasa en las próximas horas. Por lo pronto ya nosotros dimos algunas pautas de ayuda, de asesoría gratuita. Made in Soundplay 90.1 FM, mi estimado Vladimir. Gracias, doctor Jaime del Castillo. Sabemos de su gran capacidad y talento en esta área importante. Gracias por su presencia. Gracias a ti, Vladimir. Hasta otra oportunidad.